Bueno, como yo tengo una gran fe en todo lo que les voy a presentar, para mí sería un gran éxito si logro convencerlos a todos ustedes de lo importante que son los textos gráficos y de todo lo que los chicos y las chicas pueden lograr cuando se les ofrece lo que yo suelo llamar en bandeja para que puedan elegir aquellas herramientas que les sean útiles a ellos en el momento y en la actividad en la que están ocupados. Esa es la idea. La idea no es enseñar los textos gráficos. ¿Y qué son los textos gráficos? Ustedes están viendo en este momento. Esa es la gran ventaja de los textos gráficos, que no hace falta hablar mucho de ellos, se los puede mirar. Entonces, mientras yo hablo, ustedes mírenlos. Y entonces se dan cuenta que cualquiera de esos textos gráficos, cuando están al alcance de niños y niñas jóvenes, les son útiles para poder lograr objetivos de ellos. Esa es la idea principal acá. Entonces, de todas formas, les voy a decir algo sobre lo que están mirando. Por ejemplo, esta lista que ustedes ven acá es la misma lista que ven acá. Pero esa lista está presentada, como ustedes ven, en dos modalidades distintas. Esta modalidad que ven acá, yo la llamo iconos. Estos son iconos. Ahora, ¿en qué circunstancias la nena que produjo los iconos y la que produjo la lista escrita la produjeron? En el mismo momento en que estaban reunidos como pequeño grupo y se estaba planeando un cumpleaños que iba a haber en la sala. Entonces, lo que ellos anotaron es lo que tenían que comprar para celebrar ese cumpleaños. Y lo iban a comprar en un negocito que se iba a, un negocito entre comillas, que iba a haber en la salita. Entonces ellos tenían que anotar para no olvidarse lo que tenían que comprar. Ahora, ¿por qué les hago notar la forma icónica de la lista frente al texto escrito de la lista? Porque lo que es importante que sepan es que cuando se dio la consigna, se dijo con las palabras que yo utilicé. O sea, ¿cuáles fueron? Podrías anotar, o anoten por favor, vamos a decir así mejor, anoten por favor cuáles son los ingredientes o cuáles son lo que vamos a necesitar para comer en la fiestita, digamos, ¿sí? Anoten. Cuando decimos anoten, no está definido cómo vamos a anotar. O sea, se puede anotar por medio de iconos y se puede anotar también por medio de palabras. Ustedes ven acá que hubo quien eligió anotar por medio de iconos, mientras que hubo otra niña del mismo jardín, en la misma sala, en el mismo momento, en el mismo contexto, que prefirió la lengua escrita. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces me dicen cuando yo presento los iconos y cuán populares son con los chicos y cuántas cosas tan interesantes y agradables y útiles son capaces de hacer con iconos, entonces muchas personas me dicen, bueno, si los iconos son tan útiles y etcétera, etcétera, entonces ¿para qué los chicos van a querer aprender a escribir? Pero lo que ustedes están viendo acá es que hay aquellos que prefieren representar icónicamente y aquellos que prefieren representar por escrito. Lo que les tengo que decir, porque ustedes no pueden apreciar, es que esta escritura de esta nena es una escritura muy por encima del promedio de una niña de 5 años en el contexto en el que ella está.
O sea, ¿quién es la que prefirió escribir? La que se siente muy segura de su escritura. Quiere decir que cuando una nena de 5 años se siente muy cómoda escribiendo, escribe y no se tienta por el icono. Mientras que la que produjo los iconos, ella tiene para nosotros ese texto en iconos, ofrece una ventaja. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que representa el icono de la derecha? Si hay acá alguien de educación inicial que no sabe decir qué es el icono de la derecha, tiene que abandonar la carrera. Ni se moleste. Sí, ¿qué es el icono de la derecha? Es una manzana, obviamente. Sí. Eso, o podría ser un tomate también. Claro. Las que dijeron tomate se pueden quedar en la carrera. ¿Sí? Las otras, los otros no. Pero sí, eso, ella quiso hacer una manzana, pero podría pasar también lo de tomate. Pero ahora les voy a decir otra cosa. Yo les voy a decir qué son los otros ítems y ustedes me van a decir cuál es el objeto, de qué color que lo representa. No se los voy a decir en orden, ¿sí? Así que van a tener que hacer de detectives como estuve fomentando desde que llegué hoy a Luján. Ok. Entonces, hay algo que representa queso, algo que representa pan y algo que representa jugo de arándanos. ¿Ok? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es? A ver, ¿qué decís? Ahí está, muy bien. Puede quedar en la profesión. Sí. A ver. El pan debe ser el amarillo. Claro. No, el marrón. El queso el amarillo. El queso es el amarillo y el otro es el pan. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eso, ahora ustedes saben por qué lo llamo ícono. Porque tiene un parecido con lo que está representando. Y por eso lo llamamos ícono. Mientras que el lenguaje escrito obviamente no es icónico, porque si fuera icónico, ustedes también le podrían decir. Imagínense que yo digo que se puede quedar en la carrera solo aquel que me sepa descifrar esta lista, la dejo a María Laura con la carrera vacía. ¿Y eso por qué es? Porque justamente esa es la ventaja de lo icónico. Esa es la ventaja de lo icónico. Y no es raro que si ustedes se tocan la parte de atrás de la ropa que usan, en la etiqueta las instrucciones de lavado están representadas por icono. Porque en general estoy segura que la mayoría de lo que usamos acá está hecho en China. Aunque diga lo que diga, en general cualquier cosa que compremos en cualquier lado y diga Made in Italy o Made in cualquier lado, en general está hecho en China. Y entonces, si estuviera escrito en chino las instrucciones del lavado, no tendríamos tanto éxito, me parece. Mientras que, como están en iconos, aprendimos lo que esos iconos. Porque decir que son transparentes no son. Cuando yo quise ayudarlos un poco en su tarea de detectives de lo que es esta lista, les dije qué es lo que hay ahí y ustedes sí pudieron identificar de eso cuál sería lo más apropiado. Pero decir que es transparente no es, ¿no es cierto? No es obvio para cualquiera que no sabe lo que buscamos. Ok. Entonces, mientras tanto, lo que traté de hacer es enfatizar la diferencia entre lo icónico y el lenguaje escrito, que no es icónico. Ahora, lo que ustedes ven en el medio es un mapa, del que vamos a hablar a continuación. Lo que ven debajo de la lista es una ilustración que yo la llamo científica. ¿Qué quiere decir una ilustración científica cuando la doy a producir a un chico de jardín? Una ilustración científica quiere decir que la consigna es que el chico trata de dibujar lo más parecido posible a lo que está mirando. Pero nunca le voy a pedir a un chico que dibuje lo más parecido posible a lo que está mirando sin decirle por qué. Entonces, ¿por qué él va a dibujar esta flor lo más parecido posible a lo que está mirando? Porque es una flor silvestre
que observaron durante un paseo. Y es una flor que aparece durante una cierta época del año, no está todo el año. Entonces, cuando esa flor ya no esté en el entorno, vamos a poder seguir observándola, hablando de ella, estudiándola, si tenemos una representación de esa foto, de esa flor, lo más parecida posible a esa flor. Entonces, cuando un chico de 4 años entiende para qué, entonces él trata de hacerlo lo más parecido posible. Mientras que, a ver otra vez, acá es peligrosa esta tarea, fíjense la ilustración que tienen debajo del mapa. Les voy a dar una clave. Es la ilustración de una fábula. ¿Cuál es la fábula? ¡Bravo! Se le puede dar el título ya. ¿Ok? Es la cigarra y la hormiga. Ahora, ustedes saben qué es la cigarra y la hormiga. Aunque saben que si salen a buscar una cigarra, la cigarra no va a ser una cigarra sonriente como esta. Y la hormiga tampoco va a ser rosada y de perfil y con ese perfil tan femenino que tiene, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que eso es una ilustración narrativa. Porque la ilustración narrativa no es importante que sea lo más parecido posible a la cigarra como insecto. Lo que es importante en la ilustración narrativa es transmitir el carácter de los personajes, ¿cierto? Eso es lo que es importante. Y entonces los chicos lo dibujan cuando se les da la consigna adecuada, que se las voy a decir a continuación. Lo que ustedes ven acá es otro texto gráfico que no aparecía en la diapositiva anterior, y ustedes lo que ven acá es un calendario de planificación anual. ¿Ok? ¿Qué es un calendario de planificación anual? Si ustedes lo miran, ustedes ven que tiene 12 líneas. Cada una de esas líneas, ¿qué representa, creen ustedes? Cada una de las líneas es un mes, exactamente. Esa es la representación de un mes. Cada rectangulito en la línea es un día. Ahora, el principio del mes y el fin del mes, eso tiene que ver con la dirección de la escritura del que usa el calendario. Si este fuera un calendario hecho en la Argentina, por ejemplo, entonces el mes empezaría a la derecha y terminaría a la izquierda, porque en castellano se escribe, no les estoy diciendo nada nuevo, de derecha a izquierda. Pero este calendario, como es un calendario de un país donde se habla una lengua que se escribe de izquierda a derecha, entonces la dirección del calendario es de izquierda a derecha. ¿Sí? Muy bien. No, ahora vos no probaste. ¿No? De derecha en Argentina, de derecha a izquierda. Ahí está, reconfundido. Exactamente, muy bien. Entonces yo te puedo decir, era un test para ver si me sabías corregir. Para ver que estabas prestando atención. Ahí está. Ahí está. ¿Viste que bien que funciona? Ok, entonces en todo caso el mensaje es que el calendario tiene que ver con la lengua que se habla. Y entonces esto ya les está indicando a ustedes por qué, entre otras cosas, yo digo que el uso de textos gráficos es un puente hacia la lengua escrita. Porque un chico que está usando este calendario, aunque todavía, digamos, no tenga bastante experiencia con la escritura, si él se acostumbra que el principio del mes, es a la izquierda y sigue hacia la derecha, entonces se está acostumbrando
a esa direccionalidad que es significativa. Entonces, esta es una de las razones por la cual yo digo, esto es un puente hacia la lengua escrita. O, si no un puente, podemos decir, es un refuerzo para el tema de la direccionalidad que todos nosotros que trabajamos con niños de esta edad, de educación inicial, sabemos que el tema de la direccionalidad de la escritura no es un tema trivial. Y lo vemos muy marcadamente en el tema de lectura de números, por ejemplo, ¿no es cierto? O de escritura de números, en el que vemos que para los chicos hay una etapa, por lo menos para muchos de ellos, en que es arbitrario. Si me dicen 34 y yo ya estoy bastante familiarizada con eso, entonces sé que es un 3 y un 4, pero no necesariamente sé cuál es el que tiene que ir a la izquierda y cuál es el que tiene que ir a la derecha. Entonces, el uso de una herramienta cultural que fomenta, que apoya el tema de la direccionalidad, contribuye, entre otras cosas, también al tema de la escritura verbal, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿por qué yo elegí el título de apropiación de instrumentos de empoderamiento? Elegí ilustrarlo con este grupo de la foto que ven abajo, de chicos que está reunido, interactuando entre pares sin mediación de adultos, por favor, fíjense. Y lo mismo en el chico que ven, los dos chicos que ven a la derecha, están interactuando autónomamente. Por iniciativa propia, están por iniciativa propia interactuando sin mediación de adultos frente a ese instrumento. ¿Y por qué? Voy a empezar por los de abajo. Esta foto yo la recibí por mail de una educadora que había trabajado conmigo años antes de mandarme esta foto. ¿Y qué me escribió cuando me mandó la foto? Esto es lo que vi hoy cuando estaba acercándome a esta zona de mi jardín, que los chicos habían bajado. Ella tiene el calendario pegado con velcro en la pared. Y ustedes se dan cuenta que el detalle del velcro se los digo con intención. ¿Cuál es el mensaje que a ustedes le transmite y a los chicos les transmite algo que está pegado con velcro, que es muy distinto de algo que está pegado con chinches, digamos, o con algo que no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay alguien que lo puede sacar? Lo puedo sacar y poner a gusto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces ellos lo bajaron y estaban ahí conversando sobre cuál sería la mejor fecha para hacer una cierta actividad, por propia iniciativa. Entonces, ¿esto qué está probando? Esto está ilustrando mi concepto de empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento? ¿Qué es aprendizaje como empoderamiento? Aprendizaje como empoderamiento es el proceso por el cual cualquier aprendiz, no necesita ser un chico, puede ser también un adulto, se apropia de un concepto, de una noción, del uso de un instrumento que siente que le sirve, que le es útil en el momento en el que lo está usando, en el contexto en el que lo está usando. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Hay acá alguien que tuvo que estudiar estadística alguna vez? ¿O matemáticas en el colegio secundario? ¿Algún contenido que no entendían para qué puede servir? ¿O no hay nadie? Por supuesto. Bueno, hay por lo menos una persona que estudió eso. ¿Ok? Entonces, cuando aprendías esos contenidos matemáticos, que los aprendías a lo mejor
¿Los aprendías o ni los aprendías? ¿Lograste aprender? Después aprobé, factoré, por ejemplo. Lograste aprobar, Claro. pero lograste relacionarlo con alguien con algo que podría servir un propósito tuyo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir empoderamiento? Empoderamiento es cuando un chico aprende a contar, no porque su educadora le pregunta ¿cuánto de esto hay? ¿Cuánto de esto hay? ¿Cuánto de esto hay? Sino cuando un chico aprende a contar porque quiere saber cuántas figuritas del mundial ya consiguió. Estoy hablando de cuánto hace, 2 semanas, Sí, 3 semanas. sí. Entonces, en ese momento que lo que más le interesa es cuántas figuritas del mundial logró coleccionar, entonces contar eso tiene sentido para él. Porque no es cuestión, ¿cómo te llamas? Erika. No es cuestión que si yo ahora sé que tengo 12 figuritas y venga Erika y se lleve alguna, entonces si yo sé contar y sé cuántas tengo, eso me sirve para decirle, che, Erika, no te hagas la viva, por favor. Entonces eso quiere decir aprendizaje como empoderamiento, porque me sirve. Pero lo que quiero inmediatamente, entonces ahora aclarar, que yo no creo que aprendizaje de empoderamiento es únicamente aprender lo que me gusta. No es únicamente aprender lo que me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta ordenar. No me gusta para nada. Pero ¿por qué lo tuve que aprender? Porque me di cuenta que si no ordeno, hay veces que ya ni a mí misma me logro encontrar, ¿no es cierto? En todo ese lío que hay. Como les pasa a la mayoría de los adolescentes, ¿no es cierto? Que es difícil para ellos encontrarse ahora. Para un chico de jardín, si yo quiero que él ordene, y quiero que ordene, entonces es una diferencia cualitativa, que sepa para qué ordene. Y la educadora que tiene nervios, muchas que no lo pueden soportar, entonces no lo recomiendo que lo hagan, pero aquellas que tienen los nervios bastante fuertes como para eso, que los deje, que prueben qué pasa cuando no ordenan. No encuentran ya los bloques para construir, no encuentran los libros porque no están en el lugar. Entonces la que tiene la paciencia, la que tiene el aguante de hacer eso, lo puede hacer. Pero la que no tiene más que decirles a los chicos, tenemos que poner las cosas en el lugar para poder encontrarlas. Y además, porque si hay un desorden tremendo, no tenemos espacio para trabajar, etcétera, etcétera. O sea, que el chico sepa que aunque no tiene tantas ganas de ordenar, le vale la pena ordenar, porque así va a poder tener acceso a lo que le hace falta en el momento en el que le hace falta. Y no como les pasa a las personas desordenadas, y yo les puedo asegurar que es así, que una gran proporción de su vida se la pasan buscando lo que no encuentran. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que empoderamiento es no únicamente aprender lo que a uno le gusta, sino también aprender aquellas cosas que es importante que una educadora, que yo llamo una educadora o un educador ilustrado o ilustrada, o podríamos decir piola, por lo menos en mi época se decía así, a lo mejor ahora ya no se dice, o sea, pero alguien que es lo suficientemente astuto para saber lograr sus propósitos de una manera funcional. Entonces, si los chicos entienden para qué, es todo mucho más fácil. ¿Okay? Bueno, entonces, por eso yo traje eso como ejemplo de empoderamiento. Porque si estos chicos están en la foto de abajo utilizando el calendario por propia iniciativa, eso está probando, por un lado, que lo entienden, a diferencia de lo que muchos teóricos de la educación inicial sostienen, porque se sientan en el sofá y dicen lo que los chicos pueden y lo que los chicos no pueden, pero no lo prueban, no lo prueban. Ellos saben qué día es hoy, pero lo saben porque miran el calendario,
No como yo, que hoy le mandé a decir feliz cumpleaños a mi hija y cuando miré el calendario me di cuenta que es pasado mañana, ¿sí? Entonces, el calendario uno lo utiliza porque lo ayuda. Ahora yo siempre pregunto, ¿quién acá no usa calendario? Y siempre hay alguien que se las arregla sin calendario. Puede ser. Pero para los que se apoyan en el calendario y se saben ubicar en el tiempo gracias al calendario, ese es un instrumento de empoderamiento. Y para un chico que logra manejarse con el calendario, ese manejo con el calendario lo empodera, porque cuando quiere saber cuándo es su cumpleaños, no tiene que venir a vos a cada rato y decirte, ¿y cuánto falta para mi cumpleaños? ¿O cuánto falta para que venga mi tío, que es el que viene siempre con regalos? ¿O cuánto falta para una operación que me produce ansiedad? Y que entonces si alguien me la marca con un icono adecuado en el calendario, no estoy todo el tiempo preocupándome por la operación porque veo que todavía falta y tengo no dominio sobre cuándo va a ser la operación, pero por lo menos estoy informada. Información es una forma de dominio, porque entonces no estás invadido por esa ansiedad todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, voy a saltear lo que hace el chico en la izquierda para dejarles la curiosidad y que lean el libro. Entonces vamos a seguir adelante. Bueno, lo importante para mí es señalar que los chicos aprenden el uso de los textos, aprenden los textos gráficos, como dije antes, no porque les enseñan los textos, sino porque los usan en el marco de actividades colaborativas. Ustedes lo que ven acá son fotos de 3 grupos distintos de chicos que están colaborando en 3 actividades de muy diferente carácter. Los de la izquierda están lavando ropa, ¿ok? Están lavando ropa. Y eso gracias a que alguien, ustedes van a adivinar quién pudo haber sido, convenció a las educadoras de estos chicos que pueden aprender mucho lavando ropa, sobre todo en el verano que ya hace calor y entonces pueden salir con una tina de agua al patio y lavar la ropa. Y entonces pueden aprender a clasificar por color, por ejemplo, porque cuando uno lava ropa, si hay alguien que todavía no lo sabe, les advierto que es muy importante la clasificación por color cuando uno lava ropa. Pero ahí ustedes pueden tener 2 estilos de mediación. Pueden advertirles a los chicos que les conviene clasificar por color antes de lavar, o pueden no advertirles, darles la ropa menos valiosa de la muñeca, digamos, la que no les importa cuál va a ser su destino con el lavado, y entonces ellos van a aprender que esa ropa de colores lindos que empezaron a lavar sale totalmente de un color parejo y bastante poco atractivo después del lavado. ¿Y yo cómo llamo a eso? Yo llamo desarrollar en los chicos la habilidad de escuchar lo que la actividad grita. ¿Qué es lo que yo escucho que me grita la ropa antes de entrar al lavarropas? ¿Hay alguna que escucha lo que la ropa le grita? ¿Qué te grita vos la ropa antes de entrar al lavarropas? Lavame con cuidado. Te dice lavame con cuidado. Cuando te dice con cuidado, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, cuando te dice lavame con cuidado, ¿qué es tu traducción? ¿Qué es tu cuidado? ¿Qué haces? Todos los colores iguales, lo blanco con lo blanco, lo que hay que cuidar con un programa menor o lavado a mano, con camellitos, sin camellitos. Entonces, fíjense la contribución de Alejandra. Nos dice, no solamente el color es importante, ella es más sofisticada. Yo me quedé con lo del color, pero Alejandra nos trajo otro grado de sofisticación.
Ella se fija qué programa, y en el programa entra el tema de la temperatura, por ejemplo. Entonces, quiere decir que cuando estamos nosotros haciendo algo que tiene para nosotros una finalidad, ¿cuál es tu finalidad, Alejandra? Cuando lavas la ropa, ¿qué es lo que querés? Que quede lista, limpita, perfumada, que me dure muchos años. Como Fíjense. tengo una tarita, ¿Cómo? como tengo una tara, los broches tienen que coincidir. Rojo con rojo, amarillo. Bueno, ahí te quiero decir, Alejandra, se te fue la mano. ¿Y por qué le digo se te fue la mano? Porque, lo parece chiste, pero no lo digo en chiste. ¿Por qué digo se te fue la mano? Porque eso no es funcional. O sea, lo que yo, y me alegro que lo hayas dicho. No, yo me di cuenta que ya estabas tratando de incrementar el stand-up. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo sí quiero hacer hincapié en eso. Porque puede alguna educadora más esmerada de lo necesario, voy a decirlo así, pensar que a lo mejor podemos aprovechar el tema de los broches y combinarlo con el color de la ropa para reforzar el tema del color. Gravísima equivocación. ¿Y por qué es una gravísima equivocación? Una mala educación. ¿Por qué? Quiero aclararlo para aclarar más el tema de lo relevante y del uso de los conceptos de una manera significativa. ¿Por qué voy a aclarar? Porque si yo pongo el broche rojo con el broche rojo y el broche amarillo con la ropa amarilla, estoy haciendo algo que no cambia el resultado en lo más mínimo. Quiero decir, yo le exijo al que cuelga la ropa tener en cuenta, escuchen bien, un criterio irrelevante. Y eso es lo peor que puedo hacer cuando estoy trabajando el tema de la clasificación en cualquier nivel de educación, incluyendo el nivel de la educación inicial, primero y principal el nivel de la educación inicial. Cuando yo le pido a un chico clasificar por forma, por color, por tamaño, por grosor, por lo que sea, y esa clasificación no tiene propósito, lo que yo estoy haciendo es trivializar la clasificación, que es una de las cosas más importantes para un ser humano. Si ustedes no saben clasificar las personas entre aquellas con las que les conviene hacerse amigos y las que mejor se alejan de ellos, les va a ir muy mal en su vida. Entonces yo les recomiendo, clasifiquen con inteligencia y con cordura con quién se amigan y con quién no se amigan, por ejemplo. Es importantísimo, ¿sí? Y cuando ustedes clasifican la ropa, clasifiquen según lo que es relevante para clasificar la ropa. Que es distinto cuando meten la ropa en la máquina que cuando la sacan. Cuando la van a guardar a la ropa, ¿según qué la guardan? A ver, vamos a dejar que Alejandra descanse. ¿Quién me quiere decir cómo clasifican la ropa al sacarla de la máquina? ¿Querés? A ver. ¿O vos no lavás? Tiene cara de nada. No, puede ser que alguien te lava la ropa también, puede ser que se liga, puede ser. Ella me puede decir lo más práctico es que alguien lave la ropa por mí, también puede ser. Pero quiero decir de los que lavan, ¿cómo clasifican la ropa al sacarla de la máquina? ¿Sigue? ¿Cómo? Yo no puedo de acuerdo. Yo lo que hago es para guardarla. Para guardarla, eso es lo que quise decir. No, momentito, también para colgarla. Todo colgás. También la ropa de lana la colgás. No, la ropa de lana la
pesqué. Te pesqué. No, para Entonces, tenerla por la distancia que a mí me quedan las cuerdas del tender. De acuerdo a la distancia que tengo en la ropa que voy a cargar. ahí tenés. Entonces vos tenés... Y veo si la tengo que doblar. Es una sábana, la doblo. Ahí Hay está. ropa que no la voy a doblar. Ay, no vas a doblar un pañuelo. Pues un pantalón y una remera, me queda un espacio chiquitito, en ese cuelgo 2 medias. Entonces, ¿cómo te llamás? Con distancia. Nieve. ¿Cómo te llamás? Nieve. Nieves. Vos cuando clasificás la ropa para colgar, tomás en cuenta el criterio de tamaño. Sí. No estás clasificando por tamaño porque tu maestra del jardín te dijo clasificar por tamaño. ¿Quién te gritó clasificar por tamaño? La relación entre la ropa y el espacio, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, ¿cómo te llamas? Carmina. Carmina, cuando vos me decís que extendés la lana y no extendés la ropa de algodón, quiere decir que qué criterio de clasificación tenés para decidir qué extender y qué colgar. Tenés un criterio que no te lo dijeron en el jardín. ¿Cuál es el criterio? Si yo la cuelgo, se tira toda, se deforma. Claro, pero ¿qué tomás en cuenta? El material del que está hecho, la tela, el material del que está hecha la ropa. Entonces, clasificar no es una cosa que se hace únicamente en el jardín del jardín. Clasificar es importante a cada paso. El color es importante. Cuando ustedes se levantan a la mañana, eligen la ropa según el color. ¿Sí? Si son ordenadas y la saben encontrar, ¿cierto? Si no, se conforman con usar lo primero que salga, que es otro criterio, lo que está a mano, ¿no es cierto? Pero entonces ustedes tienen criterios. Entonces yo les pregunto, ¿por qué esos pobres chicos, los tiernos infantes, tienen que ir a un jardín donde hay alguien que, en lugar de hacerlos utilizar su inteligencia natural y de fomentárselas más todavía a esa inteligencia natural y ayudarlos a escuchar lo que la situación está gritando, les dice, ahora por color, ahora por forma, ahora por material, ahora... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Hay alguien que sabe, me lo dice. Si no, yo se los cuento. A ver, ¿hay alguien que sabe qué es lo que pasa? Que aprenden a clasificar, pero no aprenden cuándo es importante usar tal criterio o tal otro. Quiere decir que la clasificación que se enseña de esa manera que voy a llamar descontextualizada, quiere decir una clasificación que no tiene nada que ver con el contexto de la situación, que es esto que ustedes ven acá. El contexto de la situación en el que estamos clasificando, porque no estoy clasificando en una situación dentro de un marco sociocultural normal de las personas normales. No, estamos en un marco que no tiene nada que ver con la realidad circundante, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es aprender una clasificación que es trivial. ¿Qué quiere decir trivial? No es relevante para mi funcionamiento como persona. Los chicos del jardín y los estudiantes a cada nivel son ante todo personas. Y el aprendizaje que tienen que hacer es un aprendizaje que sientan como personas, que los empodera. Y eso quiere decir, los ayuda a funcionar más eficientemente como personas. Y eso no contradice en nada el currículum. Yo les puedo firmar y garantizar que todo lo que está en el currículum y mucho más que no está en el currículum se puede aprender de esta manera, que es en una actividad que tiene sentido.
que el chico sabe para qué lo hace, que sabe cómo se empieza, cómo se sigue y cómo termina. Si un chico va a hacer lavar la ropa, él sabe cómo se empieza. No va a empezar por colgar la ropa. Va a empezar por, en el mejor de los casos, clasificarla según color para lavarla. Y después la va a meter en el agua con el jabón. Y después la va a enjuagar en agua sin jabón. O sea, ¿qué es este tipo de actividad que estoy describiendo? Es una actividad que tiene lógica. Y entonces el chico puede trabajar más autónomamente porque entiende la lógica de la secuencia. Cuando va a hacer una receta, entonces sabe que lo primero que tiene que hacer es mezclar los ingredientes y después ponerlos en el molde y después ponerlo al horno. No va a ir ponerlo primero al horno, al recipiente y después sacarlo del horno y después mezclar los ingredientes, ¿no es cierto? Entonces hay una lógica. Entonces cuando uno hace actividades que tienen lógica, entonces los chicos aprenden la secuencia y entonces los chicos, ¿qué hacen? ¿Cómo me saco eso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa colaboración dentro de un marco sociocultural, ¿qué quiere decir una colaboración dentro de un marco sociocultural? Que son actividades que el chico las conoce por la cultura en la que él funciona. Y entonces eso quiere decir que yo como educadora de jardín tengo que hacer las tareas para el hogar y familiarizarme con cuáles son las tareas que son conocidas para esos chicos con los que yo trabajo. Ahora, no quiere decir que yo no les puedo hacer conocer otras. Yo les puedo hacer conocer juegos de mesa, ¿no es cierto? Juegos que uno juega con dados y va avanzando según el dado. También esa puede ser una actividad relevante para un chico, ¿o no? Según la experiencia de ustedes. No, díganme, porque a lo mejor les gusta, a lo mejor no. Vos, con chicos de qué edad trabajás. No, detrás. Sí. Y de 3 a 5 años. Bueno, ¿a qué edad, por ejemplo, puede ser a cualquier, pero yo te pregunto, a los chicos les es relevante jugar con un juego de dados e ir avanzando según lo que les sale? Depende de la dificultad, pero sobre todo a los 5 años. Ya a los 5 años sí tienen, a los 4 todavía no se enganchan tanto, pero a los 5 ya sí, y bastante, y les encanta. Entonces eso también es una actividad relevante para él. También es algo que tiene una secuencia con una lógica, porque uno no avanza primero y después tira el dado, ¿no es cierto? Hay una secuencia de lo que hay que hacer primero y de lo que hay que hacer después. O por ejemplo, cuando se tira el dado para ver quién va a ser primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces eso es lo primero que hacemos antes de empezar a jugar. No vamos a empezar a jugar y después decidir el orden, ¿no es cierto?, de quién va a ser primero. Entonces, lo que vemos es que cuando una actividad tiene sentido, tiene una secuencia lógica. Mientras que si nosotros clasificamos por clasificar, entonces clasificamos, bueno, primero por forma, después por color, después por razón, o primero por... no importa cómo clasificamos. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de la ropa, dijimos qué es lo que tenemos en cuenta en cada una de las etapas. Yo creo que está claro eso. Entonces, en ese tipo de actividad hay un impacto mutuo entre la acción que se lleva a cabo, la actividad en la que los chicos están involucrados, la cognición, el tipo de pensamiento, la resolución de problemas que se pone en juego en el marco de esa actividad y el lenguaje que interviene en la actividad. Los tres van juntos. Los tres van juntos y uno tiene impacto sobre el otro y uno apoya al otro. Hay una interacción sobre eso, hay una dinámica, todo pasa junto, ¿sí? La actividad no es la misma si nosotros hablamos entre nosotros. Miren qué bien que nos salió la ropa después de nuestra colaboración acá. Salió perfumada, ¿cómo me dijiste? Perfumada, limpita, y que nos dura años también, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa cuando colaboramos, entonces eso también tiene otro tipo de resultado que si cada uno está en su rinconcito haciendo solo. O que si estamos trabajando con 25 chicos a la vez,
no hay una posibilidad de la más remota de que los chicos todos van a tener oportunidad de hacer oír su voz. Y para nosotros tiene que ser muy importante tener en cuenta que cada chico tenga oportunidad de hacer escuchar su voz. En un grupo de 20 o en un grupo de más de 10, la voz de los que se escucha es aquella de aquellos que son los que menos necesitan la oportunidad, ¿no es cierto? A esos son los que más se escuchan, y a los que más necesidad tiene es a los que menos se escuchan. En cambio, si nosotros trabajamos en pequeños grupos, todos salimos ganando. Salen ganando los chicos que trabajan en grupo con interacción de pares y me dejan a mí como educadora libre para trabajar con un pequeño grupo. Y entonces yo voy rotando. Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos. Vos como educadora o como educador tenemos la oportunidad de trabajar con un pequeño grupo y que ellos de verdad nos escuchen y de nosotros poder escuchar a cada uno, de poder ver la reacción en la cara de cada uno. Cuando digo algo que los deja impávidos, quiere decir que no captaron nada o que se están aburriendo, no les interesa. Entonces puedo ver la cara de cada uno y reaccionar a la cara de cada uno cuando es un pequeño grupo. Y entonces cuando trabajo así puedo hacerlo, pero si estoy todo el tiempo con todos juntos, no lo puedo hacer. Las actividades estas las llamo actividades contextualizadas porque están en un contexto. Cuando van acompañadas por textos gráficos, ¿qué quiere decir acompañadas por textos gráficos? Que los chicos producen esos textos gráficos o durante la actividad, por ejemplo, ¿cuándo es fácil producirla durante? Cuando es una receta. Porque entonces ahora estamos midiendo la harina. Entonces alguien hace o el icono de la harina o con los los de 4, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos pueden o poner en una bolsita chiquitita un poquito de harina, una bolsita de plástico, y pegarla a esa, o ellos pueden recortar, si queremos introducir el lenguaje escrito, recortar la palabra de la blancaflor que viene en la harina y entonces lo pegan y ellos reconocen que eso es la harina. Y entonces yo llamo, eso es documentar por huellas, que es más fácil para los chicos que están en las etapas iniciales. Pero ¿por qué eso también es un puente a la alfabetización? Porque esos chicos que fueron documentando cada etapa, cuando terminan de hacer la receta, la pueden leer. La toman en la mano y la leen. Y entonces ellos saben que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y si ellos empiezan a pegar las cosas en forma desordenada, entonces ese es un primer paso hacia la escritura secuencial, que nosotros hacemos hincapié. Al principio lo pegan como lo pegan y después decimos, cuando lo van a leer, que se confunden porque no saben por dónde empezar y por dónde seguir, entonces los hacemos notar que Erika lo pegó ordenadamente. Miren cómo lee Erika. A ver, Erika, y entonces Erika va leyendo su receta y ella sí le sale una secuencia mucho más fácil que a mí, que lo pegué cada cosa por donde se me ocurrió y ahora me es difícil leerlo. Y entonces eso es una aproximación a la lengua escrita, que otra vez capto la relevancia de la direccionalidad, ¿cierto? Bueno, entonces las actividades contextualizadas acompañadas por textos gráficos promueven ulterior descontextualización. ¿Qué quiere decir? Que después que terminamos de hacer la torta, pasó una semana y viene María José y me dice, qué rica era la torta de la semana pasada.
A mí me gustaría llevarle la receta a mi mamá para que también ella la haga. Entonces tomamos la receta y la revisamos, la rememoramos, la leemos. ¿Y por qué a eso lo llamo descontextualizado? Porque no está pegado al aquí y ahora del momento de hacer la torta. Está despegado en el tiempo y en el espacio del momento en que hicimos la torta. Pero nosotros podemos redescribir aquello que hicimos hace una semana, o hace un mes, o hace 6 meses, o a principio de año. Y eso quiere decir promover la descontextualización, que es uno de los rasgos esenciales de la alfabetización. Nosotros podemos leer hoy cosas que pasaron hace miles de años. Y nosotros podemos escribir cosas teniendo la esperanza de que la lea alguien mucho después que nosotros ya estemos mirando de arriba o de abajo lo que lee, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir. Y la pata. Bueno. En siguiente. Siguiente. Sí, pero antes me iba sin siguiente. ¿Está bien? Bueno. Mira, Mejor. Gracias. Gracias por el dato. Me empoderaste ahora. Va a ser más fácil. ¿Ves? Es relevante en este momento, ahora voy a saber usar las letras. Muy bien. Entonces, lo que ustedes ven acá es que nosotros estamos hablando de esto, de representaciones. Los textos gráficos son representaciones externas, porque no las tenemos adentro de la cabeza, sino que están afuera. Espaciales, porque no es como la lengua hablada que está en el tiempo y desaparece, sino en el espacio. Lo que escribieron lo tienen delante de ustedes, en el espacio es relativamente permanente. Pueden ser verbales, como el lenguaje escrito, o pueden ser no verbales, como la notación matemática, los mapas como el que les mostré, los dibujos como los que vimos, los calendarios, los iconos y las fotografías, que no están mencionadas acá, pero que también nos vamos a ocupar de ellas porque son un texto gráfico muy importante para nosotros. Entonces vamos a ver cuál es la definición de texto con la que me estoy manejando. Es la definición de Halliday, que es un lingüista inglés que trabaja en Australia. Y él considera que un texto es aquello que transmite un mensaje en un contexto. Tomen, por ejemplo, el ejemplo que da él, es el signo pare. ¿Por qué pare es un texto? Porque te transmite un mensaje. A ver quién maneja y hace. ¿Qué hace? A ver quién me quiere decir lo que hace frente al signo pare. Parar. Digan algo que sea obediente, no algo que transgreda la ley, ¿eh? No estamos acá para hablar de delitos. A ver, Parar. ¿qué haces cuando ves ese signo? Vos. ¿Qué haces? Frenar. Y les quería aclarar que hay que frenar las 4 ruedas. A mí una vez me llevaron a la comisaría porque me dijo que no estaban las 4 ruedas frenadas, que no frené del todo. Así que las 4 ruedas, eso es lo que dice el mensaje del signo pare. Pero eso lo dice, ¿por qué en contexto? Porque te lo dice cuando lo tenés de frente. Si lo ves que lo tiene de frente el que viene a la derecha, entonces sabés que es él el que tiene que parar. Ese es el mensaje del signo pare en ese otro contexto. Y si lo ves al signo pare en la bocacalle de la izquierda, sabés que el que tiene que parar es el que viene de la izquierda. Entonces, eso quiere decir transmitir un mensaje en un contexto. Depende de dónde está colocado, es lo que te está transmitiendo. Ahora, ¿qué son los textos gráficos? Son sistemas de símbolos externos estables, relativamente,
porque lo que nosotros anotamos en el papel también podemos hacer un bollito después y tirarlo a la basura, ¿sí? Entonces, símbolos externos estables, y yo agrego que aumentan la habilidad comunicativa. Gracias a ellos yo me puedo comunicar más fácilmente, o yo comunicar lo que quiero, o recibir lo que otro me está comunicando a mí. Esa es la habilidad comunicativa y epistémica, de pensamiento. Gracias al texto escrito o al texto gráfico no verbal, como los iconos, como los mapas, como el calendario, como las fotos, entonces yo puedo pensar de una manera que no me sería tan fácil, o no podría del todo, pero a veces a lo mejor podría, pero me sería mucho más dificultoso si no tuviera el apoyo del texto gráfico. Y les voy a dar un ejemplo muy fácil, que es un ejemplo justamente de notación numérica. Si yo les doy a ustedes a dividir, no se los doy, si se los diera, no quiero que se vayan todos de un solo golpe, si les preguntara, ¿cuánto es 5.894 dividido 37? Bueno, ¿qué harían ustedes si no tienen calculadora? Claro, hoy lo primero que hacen es ir al teléfono. Ir al teléfono a buscar la calculadora. Pero hagamos de cuenta que en la época de las cavernas, donde no teníamos el teléfono, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hacían en la escuela? Escribir los números y tratar de hacer la cuenta. ¿Qué hacían? Agarraban el lápiz y el papel y con toda paciencia lo hacían. Esa operación es mucho más fácil que lo que es si somos capaces de hacer el esfuerzo de hacer la división esa sin ese papel y lápiz. Completamente otro mundo, ¿no es cierto? Completamente otro mundo. Entonces, eso quiere decir facilitar la habilidad, no solo comunicativa, sino también epistémica. No, ahora me fui. Ok, entonces, acá les voy a traer citas de teóricos que han contribuido mucho a este tema, cuyos nombres están escritos y como ustedes saben leer, no hace falta que yo lo lea, ustedes leen solo sus nombres y yo solamente voy a explicitar. ¿Qué quiere decir ampliar la mente? Quiere decir justamente, ustedes cuando están escribiendo ahora, lo hacen porque, ¿qué es lo que suponen? Tienen un supuesto. Yo te veo escribiendo. ¿Cuál es tu supuesto que te lleva a escribir? ¿Para qué estás escribiendo? Para tener información después de la charla. Para tener esa información accesible después de la charla. Quiere decir, es un instrumento que amplía tu memoria. Sin esa anotación, no va a ser fácil para vos accederla. Mientras que si la tenés anotada, la accedés fácilmente. Entonces eso es un ejemplo de ampliar la mente, expandir la mente, ¿sí? El otro ejemplo que vimos antes es otro ejemplo, que yo puedo hacer ese cálculo de esa división que ya ni me acuerdo cuál era, gracias a que la tengo escrita y la puedo ir manipulando afuera de la mente, o sea, me permite externalizar mi pensamiento, me permite apoyar mi pensamiento en una herramienta externa y me facilita entonces, porque no estoy solamente manipulando lo interno. Y eso es expandir la mente. ¿Qué es compartir las mentes? Es que cuando ustedes se deleiten con este libro, por ejemplo, les muestro para que no se vayan a confundir, ¿sí? Cuando se deleiten interactuando con este libro, entonces van a estar interactuando, van a estar compartiendo los contenidos mentales, no solo de las autoras del libro, sino de todos aquellos autores
que están en la lista bibliográfica del libro. ¿No es cierto? Eso quiere decir compartir las mentes cuando uno lee un libro. Y cuando ustedes leen el periódico, están compartiendo las mentes del periodista. Pero no solamente las mentes de los periodistas de ahí, sino también las mentes de aquellos que el periodista compartió las mentes de ellos antes. Y eso es el tema de compartir las mentes gracias a los textos gráficos. Por supuesto que cuando hablamos también compartimos las mentes. Gracias a eso sabemos lo del perfumado de la ropa, por ejemplo, ¿sí? Eso también es compartir las mentes. O sea, quiere decir que también oralmente ampliamos la mente, compartimos. Hay veces que la achicamos, ¿eh? Hay veces que ciertas charlas, en lugar de ampliar la mente, la angostan, me parece. Pero por suerte en general no. Entonces, eso se hace también oralmente. Pero queremos decir que cuando se hace gracias a los textos gráficos, se hace de una forma diferente. Ni mejor ni peor, distinta. Cada manera tiene sus ventajas. Imagínense que estuviéramos ahora y en lugar de aprovechar que estamos frente a frente, entonces nos pondríamos a mandarnos solamente mensajitos de texto, ¿eh? Sería un poco ineficiente. Entonces quiere decir que cada modalidad, cuando decimos aprendizaje multimodal, aprovechar todas las modalidades, porque cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Y qué es una persona alfabetizada? Una persona alfabetizada es la que sabe utilizar la modalidad más eficiente en el momento y en el contexto y según los objetivos que tiene. Si yo lo que quiero es hacer pasar el tiempo, digo, uy, cuánto me falta, ya no sé qué decirles a estas personas. Entonces, en lugar de hablar, me voy a poner a escribirles los mensajes. Y entonces me va a durar más tiempo y según mi objetivo, que es ganar tiempo, entonces esa forma es a mí más eficiente. Porque mi objetivo no es tener una comunicación eficiente, mi objetivo es ganar tiempo, ¿sí? Y entonces por eso hay que tener eso en cuenta. Cuando los fabricantes de cigarrillos, en la envoltura del cigarrillo, ¿con qué tipo de fuente escriben todas las advertencias de lo malísimo que es el cigarrillo? Muy chiquitita. ¿Ustedes creen que ellos ponen ese tamaño de fuente porque son analfabetos y no se dan cuenta que ustedes no lo van a... ¿Eh? Ahora viene con dibujo. ¿Es grande? Sí. Ah, ¿por qué es grande? Ahora sí dijiste. ¿Qué quisiste decir con ahora sí? A diferencia de cuando, ¿no? Y los deben haber obligado. Ah, ¿y por qué los obligaron? Porque voluntariamente no lo hacían. ¿Y por qué voluntariamente no lo hacían? Porque no sirve su objetivo, no porque no sabía. Y cuando un político, por ejemplo, les escribe un texto que ustedes no pueden realmente saber de qué se trata, ¿qué está diciendo? ¿Lo hace porque no sabe decirlo más claro o porque le conviene que no entienda tan bien de qué se trata? Entonces ese es el tema, que una persona muchas veces produce un texto que no es adecuado para el interlocutor o para el destinatario, pero es adecuado para él. Díganme, los que ponen los precios y todo vale 99,99, ¿es porque no se dan cuenta que es realmente 100 y que 100 sería más eficiente? No, se dan cuenta perfecto, pero el objetivo de ellos es que ustedes no noten que es lo mismo que 100. Y es, obviamente funciona, porque si no, no sería algo tan común, el punto 99.
Entonces todo eso es, ¿qué quiere decir la alfabetización? ¿Se terminó el tiempo? No, para avisarte porque habíamos arreglado hasta las 8 para que consiga que... No tengas miedo, me podés. ¿Cómo lo he logrado intimidarla? No, para que organices el tiempo y no sé, para dar 15 minutos para el diálogo con preguntas. Decime 10 cuánto minutos. tiempo me queda para 10 minutos. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que me tiene que decir. ¿Cuánto me queda? Directamente. Eso es. No, ¿qué le quiero decir con eso? Es lo mismo con los chicos. No hay que ir alrededor. Cuando ustedes saben lo que quieren, María Laura, díganselo a los chicos. No los manipulen para lograr que ellos digan lo que ustedes querían que digan. Eso es ofensivo, es manipulador y es ilegítimo en una relación entre maestro, entre educador y educando. Y lamentablemente es tan difundido. Y cuando alguien me dice a mí en un curso de capacitación, ¿cómo me dicen? A ver un momento. Me dicen, él llegó. Yo le digo, ¿a dónde llegó? Porque ahí el que me lo dice así, se cavó su propia fosa. ¿Qué quiere decir llegó? Llegó a lo que vos querías que llegue. Y eso está mal. Vos no tenés que trabajar de una manera para que él llegue a lo que vos querías que llegue. No es esa la forma. Vos tenés que presentar una situación en la que lo estimulás para que él obtenga de esa situación lo que es relevante para él. Ese es el asunto. Bueno, como ahora lo relevante acá es que yo tengo 10 minutos, entonces vamos a hacer un poco más esto, vamos a saltar todo esto. Y vamos a mirar estas fotos. Y ustedes miren lo que pueden hacer chicos de jardín cuando les dan una cámara digital y ellos fotografían con cámara digital. Y hoy una cámara digital cuesta poquísimo. Incluso se puede usar, yo las veo con las cámaras del teléfono, ¿no es cierto? ¿Perdón? Justo saliste señalando. ¿Cómo? Nada. No, saqué decí. la foto y saliste señalando. Ok, entonces, estas fotos las sacaron los chicos. ¿Cuándo las sacaron? Cuando salieron a hacer un paseo, y ustedes acá tienen un entorno para paseos maravilloso. Y entonces sacaron la foto, cada uno fotografió la flor que más le gustó. Luego volvieron al jardín, hicieron lo que yo llamé ilustración científica. ¿Por qué? Porque trataron de hacer la foto lo más parecida que podían, hacer el dibujo lo más parecido que podían a la foto. Y entonces, ¿para qué lo hicieron? Porque yo les dije que hay una consigna. ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron para que cuando no haya más flores, porque estas flores silvestres florecen ahora, después cuando se secan ya no están más. Y entonces ahora yo me voy a llevar a mi casa, la foto la dejo en el jardín y me llevo a mi casa la ilustración y entonces me voy a poder seguir acordando cómo era esa flor que vimos. Ahora, para mí como educadora, la ilustración científica tiene otro objetivo. ¿Cuál es el otro objetivo de la ilustración científica? Que fomenta, induce una observación detallada. Y pruébenlo ustedes, pruébenlo cuando nadie los vea, porque a nosotros los adultos nos da vergüenza dibujar, a menos que dibujemos bien. Esa es
una tara producto de nuestra cultura. En nuestra cultura dibujar es arte. Yo no digo que no es arte, pero no es solamente arte. Fíjense la diferencia. Todos hablamos y escribimos, y no todos somos escritores ni oradores. Y sin embargo, cuando queremos hablar, hablamos. Cuando nos da la gana y utilizamos el lenguaje de la forma que mejor sirve a nuestros propósitos, ¿sí o no? Sí. Y cuando escribimos lo que nos hace falta escribir. No pensamos si es lo que escribiría un escritor o un poeta. Y entonces, ¿por qué con el dibujo no podemos hacer lo mismo? El lenguaje, el dibujo, es otro tipo de lenguaje. Entonces, lo puede hacer un artista y lo puede hacer también alguien que dibuja, porque esa es una forma que tiene para observar mejor la realidad y captar mejor los detalles. Y por eso, si ustedes hacen la prueba y dibujan una flor, y no tengan vergüenza, háganlo cuando nadie los ve. Y cuando terminen, si quieren, rompan el dibujo, si no quieren que nadie lo vea. Pero prueben lo que les hace a ustedes cuando dibujan. Observan de otra manera y captan detalles que no captarían sin dibujar. Y eso es una gran ganancia. ¿Y qué más hace una educadora o educador ilustrados mientras los chicos hacen educación científica? Yo les voy a mostrar enseguida. Vamos a saltear. Fíjense acá. La diferencia entre la ilustración narrativa y la ilustración científica. La misma nena hizo las dos cosas. Gracias a que esta educadora, una educadora ilustrada, no creía que el dibujo es solamente para expresión de lo que tengo en el fondo de mi alma. Lo puedo, no es que no. Claro que se puede. Bienvenida a la expresión de lo que está en el fondo y en cualquier parte del alma que quieran expresar. Bienvenida a esa expresión. Pero no nos limitemos a eso. ¿Por qué me voy a limitar a eso? Miren esta nena, cuando hizo el dibujo de esta hormiga y de esta cigarra, se le pidió que ilustre el cuento. Pero antes de pedírsele que se lo ilustre al cuento, dijo, cuando ilustres ese cuento, trata de mostrar. A ver, ¿hay alguien que conoce bien el cuento de la cigarra y de la hormiga? ¿O se lo olvidaron? Era la que la hormiga guardaba para el invierno. ¡Claro! La hormiga que juntaba granos para el invierno. Y mientras tanto, ¿qué hacía la cigarra? Cantaba. Y llegó el invierno y ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Acuérdense para que no les pase lo mismo. Saquen la moraleja. ¿Vos te acordás? ¿Y la hormiga tenía reserva? No, me pareció, ella nos quiere contar. ¿Qué pasó en el invierno? ¿Viste que sabe? La cigarra se quedó sin comida. Decime una cosa, ¿y la hormiga le dio comida o no? ¿Le dio o no? ¿No le dio? Y decime, ¿a vos qué te parece la hormiga? ¿Te gusta la hormiga? ¿Te parece bien que no le dio comida o te parece mal que no le dio? ¿Qué opinas vos? Bien, está bien. Entonces, ¿a vos cómo llamarías vos a esa hormiga que trabajó durante el invierno y tuvo la reserva y gracias a eso tuvo comida? ¿Cómo la llamarías vos a una hormiga que hace eso? No tenés un nombre para ella. Yo te voy a decir dos palabras y vos elegí la que más te parece para esa hormiga. ¿Es una hormiga amarreta o es una hormiga laboriosa? Laboriosa. Ese es justamente el tema. Que muchos de los chicos piensan como Fran, ¿no es cierto? Fran. Que la hormiga es una hormiga laboriosa y que hizo bien. Y también muchos adultos piensan así.
Y si ustedes piensan también en nuestra sociedad, es así, ¿no es cierto? Es así también. Mientras que hay otras personas, tanto niños como adultos, que piensan, qué suerte que hay personas como la cigarra, que son bohemias y que cantan, y que muchos de los que cantan y están alegres después se mueren de hambre también, ¿cierto? Es una situación no solamente en las fábulas. Y entonces esas personas que simpatizan más con el bohemio, entonces dicen que esa es una hormiga amarreta. En todo caso, todo esto... Miren cómo la empoderamos a María Laura. Bravo, María Laura, qué éxito. Lo que me gusta es que ustedes se den cuenta cómo este enfoque funciona. ¿Vieron? Instantáneo cambio de personalidad. Tan presencia. Ok, en todo caso, vamos a terminar porque si no ya no quiero... La consigna. Tengo miedo lo que me va a hacer dentro de 2 minutos. La consigna. Entonces, fíjense que era decirle a ella, a los chicos, que cuando dibujan la ilustración narrativa, no les dicen hacer una ilustración narrativa, les dicen, vos mostrá qué clase de hormiga era esta. Como vos me dijiste amarreta, vos mostrá qué amarreta que era esa hormiga. O vos, cuando dibujás, dibujá de tal forma que la gente se dé cuenta qué hormiga laboriosa era. Pero lo importante es que el chico dibuja como él la vio a la hormiga como personaje. Por eso, antes de decirle, no le voy a decir yo que muestre qué laboriosa o qué amarreta era, porque eso es lo que yo creo. Entonces, no le voy a decir así. Primero voy a saber cómo él la ve a ella como personaje. ¿Y para qué hago esto? Para transmitirle la diferencia entre 2 géneros. El género de ilustración científica, que tiene el objetivo de transmitir las características de la realidad, y el otro objetivo, que es el de la ilustración narrativa, que es la de enfatizar el carácter de los protagonistas de la historia que estamos ilustrando. Entonces acá ven otra relación con el tema de la alfabetización de lengua escrita, que los chicos pueden aprender a diferenciar entre géneros distintos, no solamente cuando escuchan textos verbales, sino también cuando ven textos. Por ejemplo, ustedes también en una etapa anterior pueden a los chicos, cuando hay un texto de cuento, traerle varios tipos de ilustraciones, por ejemplo, para ese mismo texto, y que ellos elijan el del género que a ellos les parece adecuado. Y entonces, a lo mejor antes de la producción, ellos se acostumbran a discriminar entre géneros gráficos. Y eso es un excelente apoyo para el tema de los distintos géneros literarios. Y ahora rapidísimo. Las tablas estas las van a ver cuando lean el libro. Y así seguimos sucesivamente hasta el final, y vamos a resumir. Los textos gráficos son apropiados por cualquiera, no solo por niños, es la idea, durante su uso en situaciones relevantes. Y entonces, por eso es que empoderan el aprendizaje. Los textos gráficos son importantísimos en la esencia del proceso de externalización o de internalización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una idea, sea yo un chico de 4 años, o de 8, o de 15, o de 70, ya no tan chico, si yo quiero externalizar una idea que tengo, si yo quiero transmitir un mensaje que tengo,
que quiero externalizarlo, entonces tengo que tener conocimiento de las affordances, que acá les explico qué es lo que son. Y las puse como affordances porque se traduce a todos los idiomas en los que busqué traducción, affordances. Lo traduje al inglés, del inglés, por supuesto, está en inglés, al castellano, al italiano, al francés, y en todas aparece traducido como affordances. Entonces, ¿qué es? Son utilizaciones posibles. Y esas utilizaciones posibles dependen de las cualidades del objeto, o del pensamiento, o del mensaje, de las características de quienes lo utilizan, o de quienes lo reciban al mensaje, y de las circunstancias de su uso. Por ejemplo, un libro permite la lectura en un determinado contexto humano. Permite ser usado como una plomada en otro contexto. Y como alimento para gusanos. Si el que lo utiliza al libro no es un humano, sino un gusano, ¿qué es la utilización posible del libro para el gusano? Comida. O la polilla. Vamos a verlo. Si ustedes tienen lindos agujeritos en un lindo pullover que tenían en el ropero y está lleno de agujeritos, es porque ustedes lo utilizaron para usarlo, para vestirlo. Esa era la affordance para ustedes. Y la polilla lo utilizó para comerlo. Entonces eso prueba que la misma cosa tiene distintas affordances, o sea, usos posibles para distintas personas o para distintos seres en distintos momentos. Entonces, vuelvo a decir lo que estábamos diciendo antes, que es ¿qué es una persona alfabetizada entonces, con alfabetización múltiple? Es aquella persona que cuando quiere externalizar una idea que tiene en su cabeza o transmitir un cierto mensaje que tiene, sabe elegir el texto adecuado para externalizar ese mensaje. Si yo quiero invitarte a una reunión y quiero facilitarte que vengas a esa fiesta, yo te doy un mapita de cómo llegar. ¿Sí? Pero si yo no tengo tantas ganas de que puedas llegar, en lugar de darte un mapita clarito, bien hecho, te doy instrucciones verbales complicadísimas. Y entonces quedé bien porque te di las instrucciones, te di la información cómo llegar a la fiesta, pero se hicieron las 12 de la noche, dijo, ni llegó, fantástico. ¿No es cierto? Entonces el tema es que una persona alfabetizada sabe elegir el texto más apropiado según el contenido del mensaje, según quién es el que va a recibir el mensaje, según tu objetivo para eso, etcétera, etcétera. Eso es una persona que tiene lo que yo llamo alfabetización múltiple, porque no tiene solo un tipo de texto a su servicio, tiene una multiplicidad de textos a su servicio. Y hoy, gracias a las computadoras y a los teléfonos y a todo eso que todo el tiempo están las gentes, ya esto es lo más importante parte del cuerpo, ¿no es cierto? La que funciona más a menudo, ¿eh? Entonces, gracias a eso, esa enorme variedad de textos está en la yema de los dedos, porque o es así, o es que buscamos imágenes y enseguida una persona que no sea tampoco tan fabulosa, un as de lo digital, puede hacer un PowerPoint razonable porque puede manejarse con distintos tipos de textos gráficos que pueden servir sus objetivos. Entonces, además de eso, apoya el discurso contextualizado, como dijimos, que ahora los chicos no son capaces de hablar solo del aquí y ahora, sino de que pueden ir despegándose de las cosas pasadas
y gracias al apoyo del documento gráfico que tenemos, entonces puede hablar, por ejemplo, de fotos. Esas fotos que tenemos de un paseo de principio de año, saquen esas fotos, pónganselas delante y vayan describiendo, rememorando, redescribiendo aquello que pasó hace 6 meses. Y en base a eso que pasó hace 6 meses, vamos también a apoyarnos en ese texto gráfico para planear una actividad futura. Porque, ¿sabes una cosa? A mí lo que no me gustó en ese paseo, ese ómnibus en el que viajamos. Mucho mejor, para la próxima vez, contratamos una combi, porque o sea, reflexionamos sobre aquello, llegamos a conclusiones y planeamos una secuencia futura, ¿ok? Facilitan el acceso a la sociedad alfabetizada, a aquellos grupos también sociales que no dominan la lengua oficial. Si hay, por ejemplo, inmigrantes que no dominan el lenguaje de la sociedad que los rodea, de la cultura que los rodea, este tipo de textos los ayuda a manejarse. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un diario mural o en el muro algo a la entrada del jardín, donde en lugar de todo escrito, como si fueran hormigas desfilando ahí chiquititas, hay fotos de buen tamaño con epígrafes claros, sí escritos, entonces hay muchos padres que no se acercarían a ese boletín informativo si estuviera solo escrito, chiquitito, y ahora como están esas fotos de los hijos suyos en actividades que les interesa a los padres saber cuáles son, entonces las ven en el epígrafe. Hoy yo las veo a ustedes con los teléfonos ahí, pueden ustedes tranquilamente mandar esas fotos con epígrafes a los padres y entonces en lugar de que los padres cada día le dicen ¿y qué hiciste hoy en el jardín? Y los chicos lo que menos tienen están atrás. Entonces en lugar de eso les tenemos la foto y dicen veo que hoy hiciste una hermosa construcción con los cubos. Qué linda construcción que hiciste hoy con los cubos. Muchas gracias.